modificación que hubo para varios restaurantes y expendios de comidas, bebidas, en relación con el impuesto al consumo y con el impuesto a las ventas. Hasta antes de la vigencia de la Ley 1819, la Ley de Reforma Tributaria Estructural del año 2016, y todos los restaurantes que eran franquicias tenían impuesto a las ventas. A partir de la vigencia de la Ley 1819, pasaron a ser responsables del impuesto al consumo y dejaron de ser responsables del impuesto a las ventas. El artículo 200 de la reforma tributaria de la Ley 1819 establece que el servicio de expendio y bebidas y comidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, es decir, todas, más los servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendios, comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas, discotecas, según lo disponen los artículos 512.8 a 512.13 del Estatuto Tributario, sea que involucren una actividad bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles, entonces están grabadas con impuesto al consumo. El impuesto se causará en el momento del desaduanamiento, si es un bien, o la entrega material del bien, la prestación del servicio o la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable del consumidor final. Son responsables del impuesto al consumo el prestador del servicio de telefonía móvil de datos, porque este artículo también habla del impuesto al consumo para la telefonía móvil, pero no nos vamos a referir a él, que son el 1 y el 2, los numerales 1 y 2 de este artículo, porque quiero referirme específicamente a los bares y restaurantes. El impuesto nacional al consumo de que trata el presente artículo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido, pero no da derecho a descuentos, a impuestos descontables en el IVA, y dice que el no cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones aplicadas por la ley. El periodo gravable para la declaración del impuesto nacional al consumo es bimestral, y los bimestres son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuando se liquiden o terminen las actividades durante el ejercicio, el periodo gravable se contará desde la iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario. Lo mismo cuando se inician actividades durante el ejercicio, el periodo irá desde la iniciación de actividades hasta la finalización del respectivo periodo. Por ejemplo, si inicia operaciones el 18 de febrero, el primer periodo gravable irá del 18 de febrero al último día de febrero del respectivo año, porque ahí terminaría el bimestre y tendría que declarar. Además, el parágrafo tercero excluyó del impuesto nacional al consumo al Amazonas, al archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, con excepción de lo dispuesto en el artículo 512, raya 7 del Estatuto Tributario. ¿Eso cómo afecta? Veamos a ver cómo va a afectarnos esta situación con relación a lo que era la situación anterior y lo que es la situación nueva. Anteriormente, si un proveedor, vamos a centrarnos aquí en el restaurante, que era un restaurante de franquicia y que por lo tanto era responsable del IVA y no responsable del impuesto al consumo. Entonces recibía una factura de 100 pesos, más IVA de 16 para un total de 116. Los 100 los llevaba como su costo de ventas y los 16 los llevaba como un impuesto descontable en el impuesto a las ventas. Le suma los 150 pesos, esto es un ejemplo, de costos, de otros costos, le suma su margen para llegar al precio de venta, en este caso, por ejemplo, 300, y a eso le liquidaba un impuesto a las ventas de 48 pesos, es decir, el 16%, para un total de 348 pesos. Ese IVA
recaudado de 48, le podía restar los 16 del IVA pagado y le trasladaba a la DIAN 32 pesos. En su contabilidad tenía unas ventas de 300, un IVA por pagar de 32, es decir, los 48 recaudados menos los 16 pagados, unos costos de 250 y una utilidad de 50. El consumidor final pagaba los 348 pesos, es decir, el valor de la venta más el IVA, y lo tomaba todo como costo. Un consumidor intermediario, por ejemplo, una empresa que paga los almuerzos de sus empleados, toma los 300 pesos como costo de ventas, como gasto o como costo en su propia actividad. Los 48 pesos los podía tomar como impuestos descontables del IVA y los podía cruzar con los IVA recaudados. Por lo tanto, en su contabilidad iba a tener un IVA por pagar positivo, es decir, unos impuestos descontables de 48, unos costos de 300, bueno, en este caso tendría una pérdida de 300 porque no estamos considerando ninguna otra ingreso. Para la DIAN recibía los 16 pesos del proveedor que le consignaba, más los 32 que le consigna el restaurante de franquicia para un total de 48. Pero a su vez tenía que permitirle al intermediario deducir los 48 que había pagado en la compra, por lo tanto al final para la DIAN no había recaudo. Recaudaba 48 y sería 48, no pasaba nada. Con la nueva ley, el consumidor, el restaurante de franquicia va a recibir la misma factura del proveedor de 100 pesos, pero ahora con un IVA del 19, no con un IVA del 16, porque la tarifa valió a partir del 1 de enero del año 2017, entonces en total va a tomar 119. Pero como ya no es responsable de impuesto a las ventas, ya no puede tomar estos 19 que pagó de impuesto a las ventas como un impuesto descontable, sino que tiene que sumarlo a sus costos y entonces empezará con un costo de 119. Si suma sus otros costos de 150, los mismos del ejercicio, y su margen, que en este caso puede ser un poco mayor, porque estamos tratando de llegar al mismo precio de venta de 348 que antes incluía el IVA y que ahora va a incluir el impuesto al consumo del 8%, entonces le va a quedar un margen un poquito mayor, 322. Para el consumidor final, que paga los 348, no pasa nada, él sigue declarando como gasto sus 348 o sigue tomando como gasto los 348. Sin embargo, para el intermediario, estos 348 se vuelven costo. Antes eran 300 y podía deducir 48 del IVA. En este caso no. En este caso los 348 se vuelven costo, por lo tanto su utilidad se va a reducir en 48. Para la DIAN va a recaudar los 19 pesos del IVA del proveedor, va a recaudar los 25,78 de impuesto al consumo del restaurante que antes era sigue siendo una franquicia, pero que antes era responsable del IVA, ahora es responsable del impuesto al consumo. Por lo tanto, la DIAN va a aumentar su recaudo en 44,78. Para el restaurante de franquicia, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a vender un poco más, porque como no estamos modificando el precio de venta, y vamos a dejar el mismo precio de venta, que antes incluía el IVA del 16, ahora va a incluir el ICO del 8, el impuesto al consumo del 8. Va a tener unas ventas de 322, un impuesto recaudado, impuesto al consumo recaudado de 25,78, que tendrá que trasladar bimestralmente a la DIAN, unos costos de 269, que son los costos anteriores, más los 19 pesos del IVA que ahora se le vuelven costo, una utilidad de 53,22. En principio va a tener un margen un poquito mayor. Sin embargo, al no ser responsable del impuesto a las ventas, todos los impuestos descontables que antes podía tomar como para cruzar contra el IVA recaudado, no los va a poder tomar. Entonces, impuesto sobre servicios, sobre teléfonos, sobre papelería, sobre otros servicios profesionales, etcétera, que antes podía tomar como impuestos descontables. Al no ser responsable del IVA, sino del impuesto al consumo, no los va a poder cruzar con esos impuestos que recauda y por lo tanto
este margen seguramente se le va a afectar.